Ya sea, no ellos directamente, pero familiares o amigos con alcohol o drogas, y por supuesto eso era parte de lo que de pronto los descalificaba, no creían que podían ser justos en ese sentido. Sin embargo, allí está entre los miembros del jurado un ex miembro del servicio secreto, hay otra serie de personas que tienen familiares o que han tenido parte de algún trato con esto de la adicción. Es complejo esto cuando se trata de la selección de jurado y en los temas específicos de los que se está procesando, ¿no? Sí, definitivamente, porque al final de cuentas estamos buscando en el sistema legal un jurado imparcial, independientemente de sus experiencias de vida, pero un jurado que pueda, miembros del jurado que se puedan comprometer en analizar el caso basado en la evidencia nada más y poder deliberar y emitir un veredicto basado en la evidencia y en lo que la ley estipula. Es decir, todos los estatutos tienen elementos. La aportación de pruebas es para establecer o desmentir esos elementos referentes a un acusado. Y eso es lo que un jurado tiene que determinar. Si la fiscalía logró probar los elementos del delito del cual se le acusa al acusado, más allá de una duda razonable, o en el dado caso que no lo hayan hecho, pues un veredicto de no culpabilidad. Entonces, es tener esa imparcialidad de poder hacer ese análisis sin perjuicio, y algunas personas sí demostraron algún perjuicio porque en sus vidas particulares pasaron por temas similares que consideran que tal vez es injusto que lo hayan acusado o viceversa. Entonces esas son personas que tienen que quedar descalificadas porque esto requiere imparcialidad en el análisis del estatuto y la evidencia. Ahora, abogado, escuchaba a algunos expertos hablar sobre estos temas. Cuando el gobierno federal presenta cargos, porque estos son federales, porque es un fiscal especial que fue el que al final asignaron para que pudiera hacer la investigación de los casos relacionados con Hunter Biden, y decidió pues dividirlos, ¿no? El del arma en Connecticut y el otro, como mencionaba, en California. Normalmente lo que es la probabilidad de ganar del gobierno federal es más alta, y en este tipo de casos casi siempre se llega como a un acuerdo. Sin embargo, ellos decidieron ir a juicio y hablaban de una serie de puntos en concreto que tienen que ver con la ley como tal, de la que se le está acusando a él de violar, y es el hecho de que uno tiene que llenar una forma cuando va a adquirir esa ley. Él tiene un libro en el que escribió. ¿Cuál sería este proceso como tal? Y si usted conoce un poquitito más de la ley, nos puede explicar en ese sentido, porque está hablándose de consumo de cocaína directamente, ¿no? Sí, sí, básicamente y recuerden que todo esto comienza por los cargos que representa un fiscal especial encargado, David Weiss, quien fue señalado el año pasado para ver estos temas de Hunter Biden. Se le está acusando de ilegalmente adquirir o comprar y poseer armas de fuego mientras que estaba abusando o habiendo estado adicto a drogas, que es una violación de la ley federal. Se declara no culpable de 3 acusaciones referentes a ese tema, y ciertamente él ha sido abierto, él ha admitido su lucha con el alcohol y la cocaína en el pasado. El abogado que tiene de defensa es excelente, hábil. El abogado está argumentando de que en los cargos que se le presentan al hijo del presidente, de que la frase más importante es a sabiendas, de que la fiscalía no había explicado de que tuvo que haber cometido estos delitos a sabiendas, y después empieza a tratar de establecer, mejor dicho, de que puede existir una duda razonable de que el acusado, Hunter Biden, a sabiendas violó esta ley en particular, y sobre todo se va a enfocar mucho en los formularios que llenó para adquirir las armas de fuego. Y también el otro tema es que la pregunta es que si la persona es un adicto de drogas en el momento de llenar el formulario, bueno, cómo se define la palabra adicto a las drogas. Que en la fraseología de la planilla no está clara para que la persona quien la está llenando lo pueda llenar a sabiendas, de tal manera que está violando la ley. Entonces, ese va a ser el argumento que él va a presentar. El gobierno va a argumentar de que ya él había terminado un programa de rehabilitación de 11 días cuando él llenó este formulario. Entonces, ahí es donde va a estar
el medio de caso. Ahora, pero por otro lado también parece que uno de los puntos que van a resaltar tiene que ver con evidencia y el hecho de que, y eso nos toca esperar en el juicio, pero es parte de lo que están mencionando en cuanto a lo que tiene la fiscalía como tal, que parece que rastros de cocaína fueron encontrados en el arma. Bueno, sí, y los formularios que él firmó, y mucho va a tener que ver con la interpretación de la fisiología de los formularios que él llenó, pero básicamente va a depender de el análisis de que si él llena un formulario a sabiendas mintiendo sobre su presunta adicción a drogas o si en realidad en el momento que llena el formulario él no lo hace a sabiendas con la intención de engañar la persona a quien le facilita los armas de fuego o le vende las armas de fuego. Uno de los primeros que va a testificar es un agente del FBI, ¿no? Que fue uno de los encargados de la investigación. Normalmente este tipo de casos uno ni siquiera pasaría desapercibido, pero por el hecho de que se trata del hijo del actual presidente. Cuando mencionaba en la introducción, esto también, como él no tiene ningún antecedente criminal ni nada, se hubiera podido llegar como a una reconciliación, porque es que parte de lo que la jueza cuando rechazó el acuerdo hacía como una serie de menciones porque le estaban dando a él como una inmunidad de todo, ¿no? Efectivamente, y esa parte es súper importante. Ellos habían llegado a un acuerdo, no cárcel, probatoria, pero como parte del acuerdo, cuando la Corte siempre revisa los acuerdos antes de aceptarlo, la Corte tiene que aceptar el acuerdo, el convenio. En este caso, cuando se mencionó inmunidad de cualquier otro tipo de delito y hubo la duda de si había algún delito bajo la ley FARA, que es Foreign Agent Registration Act, la ley de registro de agentes extranjeros, teniendo que ver con su presunto trabajo con algunas compañías relacionadas a Ucrania. Entonces, cuando ahí la Fiscalía no ofrece la inmunidad referente a temas relacionados a la ley FARA, ahí es donde se cae el acuerdo. Porque entonces, en realidad, tanto el equipo de defensa como la Fiscalía no habían llegado a un acuerdo global referente a la presentación de cargos formales contra Hunter Biden y dejaron abierta la posibilidad de que podían acusarlo en un futuro de otros delitos, y ahí es cuando el abogado de defensa dijo que aquí no hay un acuerdo y vamos a proceder. Parte de las mociones que se han presentado en este caso tienen que ver con el hecho de que referente al menos este tema ya existía un acuerdo, pero el acuerdo nunca llegó a realizarse porque la Corte nunca lo llegó a aceptar, porque en el momento de revisión se dio cuenta la Corte de que no habían discutido todos los temas que pudiera abarcar un posible acuerdo. Muy bien, pues vamos a seguir monitoreando este caso a ver qué sucede, pero este yo creo que no va a durar tanto como el de Donald Trump, ¿no? Yo creo que este se resuelve rápido. Yo pienso que sí, en realidad es introducir esta palabra de a sabiendas y sobre todo si él tenía la capacidad de entender o no entender que era presuntamente un drogadicto en el momento que adquiere las armas. En realidad eso va a ser los temas que el jurado va a tener que decidir, y la Fiscalía básicamente argumentó que aunque la adicción es a lo mejor en algunos casos no es basada en la voluntad de la persona, el adquirir el arma de fuego sí, y que por lo tanto ellos consideran que viola la ley, que claramente era un drogadicto, que compró un arma de fuego sin tener la posibilidad legal de hacerlo y que lo tuvo que haber hecho habiendo mentido. Así que esas son las dos partes del argumento que va a tener que determinar el jurado. Claro, y lo que va a suceder aquí también, de acuerdo a lo que han anticipado, es que se van a escuchar una serie de testimonios de índole personal que van a ser parte del proceso, ¿no? Porque va a testificar la ex esposa, también la que fuera que también tuvieron una relación, ¿no? La esposa del hermano que falleció, en fin, y otra serie de unos mensajes de texto, bueno, que también están en la famosa computadora y en las imágenes esas, pero eso no va a salir allí, pero sí es parte de lo que seguramente se va a estar ventilando. Como es federal, no hay tampoco cámaras ni nada, ¿no? En este caso. Bueno, excelente punto. Y sí, parte de la estrategia de la defensa es anular el jurado. ¿En qué sentido? En hacer la historia personal de la persona, de la pérdida del hermano, de las luchas que tuvo en su vida, para que el jurado vote con su corazón y no con su conciencia, o no con su lógica.
y en realidad eso es lo que se llama en términos legales anular un jurado, porque llevas el jurado a un punto donde se inmiscuyen a nivel emocional con el acusado. Claro, pero ahí la tienen un poco complicada, abogado, porque la trama parece de una película de Netflix, porque resulta que es que él estaba teniendo una relación que no se conocía en su momento y que se vino a revelar después con la viuda de su hermano, ¿no? Y que se pelearon y por eso es que salió lo del arma. Eso es parte de todo el entramado este, ¿no? Sí, pero también el accidente automovilístico donde pierde su madre, también la muerte del hermano, y se van a enfocar en eso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar esa pausa de ese capítulo allí. Abogado, lo que se ha anunciado por parte de la Casa Blanca de que el presidente va a firmar una orden ejecutiva, ¿es la misma que la vez pasada cuando hablábamos con ustedes? ¿Se dijeron que iban a hacer unos cambios o esta es otra diferente? Porque ya uno como que pierde la noción de qué es lo que están haciendo. Efectivamente, Yoli. Esto es algo nuevo. Okay. Lo que habíamos hablado anteriormente era básicamente una serie de preguntas que se agregaron en la primera entrevista de Miedo Creíble para descalificar personas para pedir asilo. También anterior a esto habían anunciado unos cambios referentes a personas que entran al país ilegalmente, donde hay una presunción refutable de que no califican para asilo porque entraron al país ilegalmente, con pocas excepciones para que pudieran calificar. Este cambio que van a anunciar hoy es el más drástico. Esto es implementar la sección 212F del Código de Inmigración y básicamente lo que van a pretender hacer, que dicho sea de paso, esto ocurrió 2 veces con la administración de Trump y las 2 veces que lo intentaron bajo la administración de Trump, una corte federal determinó que era ilegal. Lo que estaban haciendo es literalmente cualquier persona quien entra ilegalmente por la frontera sur queda descalificada para pedir asilo y automáticamente expulsado del país. Tenemos que ver los pormenores, si va a ser una deportación formal o una expulsión. A mí se me hace que va a ser una expulsión, no una deportación formal, pero simple y llanamente no los van a procesar para que puedan pedir asilo si entran ilegalmente, y esto entra en vigor cuando el número de cruces fronterizos superan un número que tengo entendido por lo que he podido escuchar o ver con la información que se ha filtrado, que va a ser un número de 4,000 cruces al día. Cuando asciende 4,000 cruces al día, cierran la frontera. Si usted entra ilegalmente, queda descalificado y será expulsado del país. ¿Y esto no se hubiera podido hacer antes, abogado? Antes de que entraran, ¿eso no se hubiera podido hacer antes de que entraran todos esos millones que entraron? Bueno, excelente pregunta. De hecho, esto ocurrió en el 2018 con el presidente Trump. En aquel momento él trató de descalificar a las personas que entraron. Es lo mismo, que trataron de entrar ilegalmente. Una corte federal, que se llama East Bay Covenant, en aquel momento determinó de que era ilegal, porque lo que pasa es que en el Código de Inmigración literalmente dice que cualquier persona, independientemente de cómo haya entrado al país, que se encuentre en territorio estadounidense, tiene derecho de pedir asilo. Eso está en el Código de Inmigración y, por lo tanto, estas medidas son contradictorias con lo que la ley de asilo dice claramente. Entonces, lo declararon ilegal, no lo pudo, como una medida arbitraria y caprichosa. Al siguiente año intentó hacer lo mismo, que era cuando la prohibición en el año 2019, la administración Trump, diciendo de que si usted atravesó un tercer país, generalmente México, y usted no se acogió al proceso de pedir asilo en el tercer país, pues que no lo podía pedir en este país. Igual lo declararon ilegal por esta misma sección de la ley de inmigración que garantiza el derecho de pedir asilo en los Estados Unidos de América, también señalando de que el sistema de poder pedir asilo en México no era lo suficientemente robusto como para asegurar que personas huyendo de persecución tengan protección en México. Entonces, en realidad, creo que lo que vamos a ver hoy es un intento para tratar de hacer lo que intentó hacer la administración Trump en el 2018. Una corte federal en aquel momento determinó que era ilegal. Dependiendo de la sociología, creo que están contando en parte de que tal vez la corte le dé una interpretación distinta a lo que le dieron a esto en años atrás, pero en realidad sí, es en víspera de elecciones y creo que lo que está tratando de decir es que es una medida de naturaleza política y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto tiene todo que ver con la política y con las elecciones porque el tema inmigratorio ha crecido en importancia. Claro. Y es probablemente uno de los primeros 5 temas, para no decir uno de los primeros 3 temas en estas elecciones.
Así es, eso es parte de lo que mencionábamos también a nivel de la introducción, ¿no? Pero cuando hablábamos la otra vez del anterior cambio, el funcionario de inmigración no tiene esa potestad de decir no te creo y por lo tanto te rechazo el asilo. ¿Eso no funciona así, abogado? Sí, funciona exactamente así. Lo que esto es una medida más allá, porque como quiera que sea, tienes el derecho a esa entrevista. Y es una entrevista de miedo creíble y si la llegas a aprobar, ganas la oportunidad de pedir asilo antes de un juez de inmigración. Entonces, lo que esta medida hace es automáticamente descalificar a la persona donde no tiene la oportunidad de pedir asilo por la forma ilegal de haber entrado al país y esa persona queda expulsada presuntamente por la emergencia nacional, por el número de cruces fronterizos, que es un número inmanejable, que el sistema no puede absorber este número de casos, que es un sistema que está a punto de colapsar y que por lo tanto tiene que invocar esta medida bajo la sección 212F en base a esta emergencia migratoria para que las personas dejen de venir al país de esta manera. Pues vamos a esperar a ver. Mientras tanto, ¿hay alguna otra actualización de inmigración? No, realmente hemos estado en espera de esto. La última regulación fue esa, la del 9 de mayo, donde básicamente se permitió hacer otras preguntas que pueden descalificar a la persona, que era un cambio técnico que puede afectar a algunas personas, pero básicamente las prohibiciones de que haya sido perseguidor, que haya sido convicto de un delito particularmente serio, que haya cometido un delito serio de naturaleza no política fuera de los Estados Unidos, peligro a la seguridad de los Estados Unidos o cualquier reasentamiento en un tercer país o cualquier tema relacionado al terrorismo. Entonces eso lo agregaron a esta entrevista de miedo creíble para descalificar personas, pero eso es una medida, han ido escalando las medidas que han tomado para llegar a este punto donde ya están tomando la medida concreta, que en realidad es lo que iba a ser el acuerdo bipartidista del tema migratorio en la frontera cuando la ayuda a Ucrania e Israel, pero esa parte nunca se aprobó. Entonces, él lo está tratando de hacer por orden ejecutivo. Muy bien. ¿Y los casos se siguen demorando o están agilizando algo? Ni los de ciudadanía, me imagino, son los únicos que van avanzando rápido. Efectivamente. No, hay muchísimas demoras todavía. Poco a poco está mejorando, sobre todo para las extensiones provisionales de la permanencia ilegal, está mejorando un poco, pero sobre todo lo que estamos viendo es en el sistema de corte muchísimas demoras de casos. Hay algunos casos que están cerrando por un concepto de discreción prosecutorial, porque no son casos prioritarios y en realidad en base a eso hemos podido sacar algunos casos a nivel de corte, algunos otros casos no pueden salir de corte porque se consideran casos prioritarios por uno u otro motivo y algunos, por ejemplo, hoy por la mañana tuvimos una audiencia donde el juicio está programado para el 2027. 27, imagínese. Muy bien. Pues, abogado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ver a qué hora va a firmar el presidente esa orden ejecutiva, porque estaba planeada para hoy. Sí. Como al mediodía, me imagino, ¿no? Sí, más o menos al mediodía y creo que se va a citar con algunos oficiales locales de la frontera cuando anuncia esta orden ejecutiva que va a firmar. Vamos a ver el formato que le va a dar. Vamos a ver de qué forma lo va a tratar de distinguir o diferenciar a la que firmó el presidente Trump, que fue declarada ilegal por el noveno circuito federal de apelaciones. Y vamos a ver el detalle de que si realmente estos van a ser expulsiones o deportaciones formales, porque si es una deportación formal, veo más problemática la orden ejecutiva, que ya en sí dudo su legalidad, pero si encima de eso es una deportación formal, lo veo más difícil todavía. Bueno, fíjese que mientras conversábamos ya terminaron la presentación de argumentos las dos partes en el caso de Hunter Biden. Yo creo que esto en una semana termina. Muy bien, vamos a la pausa, abogado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cómo no, Yoli, siempre un placer. Es un placer también para nosotros. Es el abogado Ángel Leal con nosotros hasta ahora.